Hola de nuevo, IB Hunters. Este video ha sido uno de los primeros que me han solicitado hacer, así que traté de hacerlo lo más pronto que pude. Sigan dejándome sus solicitudes en los comentarios. Aprovechen que por cuestiones personales estaré más activo hasta los primeros días del mes de agosto. Para empezar, es importante mencionar que toda la presente información ha sido tomada de la actual guía oficial publicada por el IB. Pueden acceder a ella buscando la frase en el PPT. Bueno, yo la busco así para que siempre me bote la más actualizada. Los requisitos, en resumen, simplemente dicen que elijas un problema de una empresa real y que se pueda evaluar con un tema que se ha llegado a ver en tu programa de estudios, ya sea a nivel medio o nivel superior. También mencionan lo de estudiar de manera prospectiva o retrospectiva tu pregunta de investigación, lo cual hace alusión a que evalúes el impacto a futuro o evalúes una decisión que ya fue llevada a cabo. Asimismo, pide el uso de fuentes primarias y secundarias tanto en la misma investigación como en los documentos de apoyo, los cuales, para los que son nuevos en el tema, son fuentes de información de mayor grado de importancia para este curso, pues suelen ser datos propios de la misma empresa a la que se va a recurrir. Además, se habla de la correcta referenciación de este material bibliográfico y que el límite de palabras es de 1800. Cabe resaltar que no se cuentan como palabras los elementos que están en la siguiente lista, y cuidado con la parte que dice tablas con datos estadísticos. No se ignoran las palabras de todas las tablas, solo de las con datos estadísticos. En secuencia, es necesario basar la investigación en solo uno de los conceptos clave, los cuales en resumen se refieren a las presentes frases. No son conceptos tan básicos, tienen su requerimiento específico. En el primero, cambio. Este es necesario presentar las razones, el proceso y el impacto de dicha decisión. El segundo busca generar la discusión de cómo la creatividad, ya sea en el proceso, producto final o solución al problema, impactó en cualquier aspecto de la empresa. Asimismo, puedes evaluar si realmente fue creativo o no. Respecto de la ética, esta incluye un análisis de cuáles son los valores que demuestra la empresa y cuáles son sus impactos morales tanto en la competencia, medio ambiente y partes interesadas, es decir, desde los colaboradores o empleados. Y finalmente, la sostenibilidad, esta se tiene que basar en los tres ámbitos presentes en la imagen. En la discusión incluso se podría decir que es sostenible económicamente, pero no en las otras dos áreas. Ahora, hablemos sobre la pregunta de investigación. Como bien es sabido, esta es la base de todo el trabajo. Tener una pregunta de investigación sólida permite que todo se encamine por el camino correcto. Cabe resaltar que esta estructura no es fija. Varía según el lugar donde te encuentres estudiando, pues el IB no es tan específico en este ámbito. Para el ejemplo, usaré mi propia pregunta que sigue el formato que mi colegio utiliza. Y después de esta floreadaza, continuemos. El término de instrucción es lo que indica qué es lo que se va a hacer en el trabajo. Por ejemplo, el en qué medida se usa para debatir en qué factores sí y en qué factores no se cumple la temática abordada. También hay otros como el hasta qué punto, el cual es muy similar en respuesta, con la diferencia que ésta se centra en buscar el límite del alcance de la temática que estás abordando, es decir, cómo X influye, ya sea positiva o negativamente, hasta aquí, aunque de todas maneras tienes que utilizar argumentos sólidos y contraargumentos en ambos. Luego es importante mencionar el concepto clave, o por lo menos que se entienda claramente, y contextualizar con el nombre de la empresa, lugar y periodo de tiempo, ya sea a futuro o en el pasado. Aunque no te presiones mucho con lo de tu pregunta, en realidad el IB acepta hasta de este tipo. Respecto a los documentos de apoyo, esta es la lista que el bachillerato te permite tomar como tales. Las que he subrayado son las que he visto que se usan más usualmente. Solo mencionar que entrevista consiste en realizar preguntas directas a una figura importante, y una encuesta se realiza a muchas personas usualmente con preguntas ya determinadas, de modo que lo que se usa de este documento son los porcentajes de qué es lo que prefieren, y según mi institución, cada documento de apoyo debería tener un máximo de 5 páginas. Prosigamos hablando de la estructura que el mismo bachillerato propone. Como se aprecia, no es tan específica en las dos segundas partes. En la introducción sí, te dice que presentes brevemente a la empresa,
resumas el problema y especifiques cuál fue la ruta que seguiste para solucionar dicha cuestión. En el cuerpo tienen que primar dos cosas, una el uso de documentos de apoyo y otra el uso de las herramientas empresariales del curso. Mientras que en la conclusión tienes que dar una respuesta directa a la pregunta. Ok, en este punto, como es evidente, no hay una estructura clara que seguir como en las otras asignaturas. Por ende, tienes que ser muy ordenado y creativo. Tienes que ver cómo respondes tu pregunta. Es decir, primero, ¿qué te exige el término de instrucción? Luego ver, ¿qué te exige el concepto clave? Con eso ya sabrás qué exige el problema para ser resuelto. Con eso buscas tus documentos de apoyo y las herramientas a las que los someterás, y en tu investigación solo los ordenas de manera lógica y coherente para convencer al evaluador de la solución. Esta es la clave de este video. Aún así, debido a que no se da mucha especificación sobre la conclusión, les muestro la estructura que sigue mi institución, la cual consiste en la respuesta directa, valores del trabajo, es decir, que se te hizo más fácil hacer o que fue muy útil que consideres, luego las limitaciones y cómo se podría mejorar el trabajo. Ahora sí, casi finalmente hablemos de los criterios. Estos en resumen dicen que cumplas las exigencias de un solo concepto clave, los cuales ya te los describí anteriormente. También dice que debes tener entre 3 o 5 documentos de apoyo. Importa la calidad, pero también la cantidad, de preferencia entre 4 o 5 buenos documentos. También es necesario que apliques alguna o algunas herramientas del curso, ya sea FODA o Ansoff o cualquier otra. En análisis y evaluación quiere decir que sepas qué significa cada dato que te arroja la herramienta al aplicarla, y también que debatas bien la información que encuentras. Ya sabes puntos a favor y en contra. Hazlo debatible y luego concluye la que más útil sea sin olvidar las otras implicancias. En el aspecto de conclusión basta con la estructura que te di. En estructura se habla de secuencia lógica y que se cumplas el formato que te pide la misma guía, el cual, como ya vimos, no es muy específico, así que también se refiere a que haya una secuencia lógica y coherencia. Finalmente, en presentación quiere decir que se siga el formato APA actualizado y que, si se usan algunos estados financieros en los documentos de apoyo, se los coloque en la estructura que el IB propone, los cuales están en las páginas 65 a 69, los incluiría, pero harían que el video ya sea muy largo. Y para finalizar les mostraré el índice de mi trabajo. Por privacidad de la empresa con la que trabajé no les puedo mostrar por completo el documento, chicos, pero con que vean la organización de mi investigación es suficiente para que entiendan del orden lógico del que les hablo. Esta estructura es bajo el concepto clave de sostenibilidad por si a alguno le interesa, pero no lo copien al pie de la letra. Así el bachillerato les detectará plagio. Cuidado en ello. También quiero especificar sobre la presentación de los documentos de apoyo. Se coloca qué número de documento es, y luego su título una línea abajo entre comillas. Si usas alguna información que amerite referenciar, la colocas en la bibliografía, no en las referencias. Esta última es solo para información que está en la misma investigación, no en los documentos de apoyo. Asimismo, si es algo privado como un estado financiero, subes el oficial que te pasó la empresa a un drive abierto, y abajo del formato oficial que usaste en el documento de apoyo colocas el link para que se pueda verificar. Muchas gracias, chicos, por ver el video. Dale su real like y suscríbete si aún no lo has hecho. Que el IB te trate como tú a este video. Deja en los comentarios tus sugerencias para próximos videos y hasta la próxima, estimados Hunters.